áreas que ustedes sienten que tienen el mismo nivel, vamos a poner todas las emociones que ustedes han experimentado y las vamos a ubicar en una escala de 1 a 10 según la intensidad que ustedes están experimentando, ¿vale? Entonces, si por ejemplo yo siento frustración y me sentí muy frustrado las últimas 2 semanas y le pongo un 8 o un 10, califico la emoción según mi escala de intensidad. No hay una escala universal. Yo misma o yo mismo voy a ponerle el número. ¿Es claro? Muy bien, vamos a hacerlo. Para todos fue fácil identificar la emoción más clara y evidente en estas últimas 2 semanas en el trabajo. ¿O alguien tiene dificultad? ¿Todos la pudimos nombrar? ¿Sí? Muy bien. Todos pudimos ponerle un valor cuantitativo, como una intensidad. ¿O alguien tiene dificultad para cuantificar la emoción? ¿Todos lo pudimos hacer? Muy bien. Entonces vamos a preguntarnos cuáles son esas emociones que predominan inicialmente en nuestra cotidianidad y vamos a hacer un paneo. Entonces nos vamos a, vamos a compartir entre todos las emociones que pusimos, ¿vale? Por lo menos una. ¿Alguien lo quiere hacer? O yo paso ahí voluntariamente para que me vayan nombrando las emociones. Lo que construyamos acá nos va a servir a todos, entonces también es importante empezar a identificar que todas las emociones que experimentamos tienen necesidades detrás. Entonces vamos a, cada uno, yo voy a ir pasando por cada mesa y voy a ir señalando a alguien que me colabora y me va a decir la emoción. ¿Listo? Una por mesa. ¿Tú me quieres ayudar? En el número 1, presión. En el número 2, calma. En el número 3, sagrado. En el número 4, frustración. En el número 5, alegría. Solamente esas. ¿Y de 1 a 10? Pues, Sí, cuantifiqué la primera presión, pues porque todo el tiempo estamos atentos a rendir resultados, estamos atentos a ser revisados, a producir. Entonces es normal en la compañía sentir presión, pues porque para eso nos pagan, para hacer las cosas que tenemos que hacer, eso es claro. Entonces, pero es la más predominante y por eso estoy en el taller, porque yo quiero tramitar todo eso. entonces, esa presión 10. Sí. Vale. Vamos a pasar de mesa por aquí. Tú me puedes ayudar y decirme qué emoción pusiste. Bueno, yo puse cansancio, porque la verdad no he descansado bien, entonces ha sido muy agotador llegar aquí y a veces por no haber dormido bien, uno cansado, tiene que estar ahí pegado al computador, a veces para uno como que no quedarse dormido, uno se levanta, hace algo, pero sí, pues esa 7. Entonces, presión, cansancio. Por aquí, ella que esquiva. Bueno, usted dijo que tomábamos el rango como estas últimas 2 semanas, ¿cierto? Entonces, a mí que me ha afectado estas 2 últimas, puse la frustración, porque estoy en un rol nuevo y no me siento al 100, porque toda la vida he manejado como un temita y yo utilizo mucho el tema que hablo conmigo misma, pero me digo, pero ¿por qué te exiges tanto? Entonces cuando no entiendo como bien una cosa o la persona que me está explicando no me explica bien, entonces yo siento esa frustración y ese desespero. Bueno, esa la puse en un 40. De tristeza la puse en un 30, pues unas cosas personales. Y de calma, después como de llorar, de hacer ejercicio de respiración, entonces la puse en un 20 porque pues, lo que les acaba de decir, yo hablo mucho conmigo, vení, te tenés que calmar, Muchas gracias. Tú logras hacer el ejercicio, acabaste de llegar. Pues medio lo hice las últimas 2 semanas, entonces en general porque son las emociones básicas o
Lo que pasa es que hay unas que no son emoción, pero entonces la tensión, ansiedad, alegría, miedo. Entonces, tensión 2, y ansiedad 1, alegría 4 y miedo 3. Ahí va. Muy bien. Sigo por acá. Bueno, yo los puse en el siguiente orden. Puse 4, primero escribí frustración, fue la primera que llegó. Yo si usted en una escala 100, me fui. A esa le puse 90. De segunda estrés, le puse 95. De tercera la ansiedad, le puse 82. Y de cuarta la rabia, le puse 80. Ganó el estrés. Gracias. Vamos por aquí. ¿Quieres? Bueno, en estas últimas 2 semanas la emoción predominante ha sido la frustración, porque tengo unas responsabilidades que cumplir y pues estoy asociada con un proveedor y pues no me da la respuesta que yo quiero, ¿cierto? Pero siento entonces al mismo tiempo como la irritación o la presión de que a ver los resultados, pero o sea, como que la mano derecha que tengo no me responde, entonces eso me ha generado mucha frustración. Gracias. Por aquí. A ver, en la última semana, digamos que la emoción que más he sentido es frustración y irritabilidad, creo. Y las califico ambas como un 10, ¿cierto? En esa escala como un 10. Esto es más que todo por, digamos, el entorno laboral, particularmente el relacionamiento con algunos compañeros de trabajo que se ha tornado muy complicado. Muchas gracias. Y finalmente por acá. Les vamos con. Me ha servido la estrategia, que me pasara para acá, que me tocara a mí como un todo. Bueno, las 2 emociones que tengo son entusiasmo por el nuevo reto laboral, porque hubo como un cambio de área, esa la puntué con 10, y frustración porque para mí era algo como muy básico, algo de gestiona y que se ha vuelto como un reproceso y un desgaste mental para mí, algo que era como que en su momento no me desgastaba, en ese momento sí. Entonces ese lo tengo en 7. Muchas gracias a todos los participantes. Entonces vemos que tenemos múltiples emociones, pero que se repite. Frustración es una emoción predominante, presión es una emoción predominante, irritabilidad también se menciona, ¿cierto? Entonces ahí hay un elemento que ya nos habla de nuestros estados emocionales y que nos ponen a cuestionarnos cuál es la necesidad detrás de estas emociones, ¿cierto? Cuando yo siento presión, ¿qué es lo que estoy necesitando? Cuando estoy cansado, cuando estoy irritable, cuando me siento frustrado. ¿Qué información útil nos dan esas emociones? Cuando yo me doy cuenta que lo que más está predominando es ira, frustración, ansiedad, presión, cansancio, ¿qué saco yo reconociendo esa emoción? ¿Qué información útil me da? ¿Ustedes qué creen? ¿O para qué me sirve saber? Como, ay, estoy muy presionado, ay, estoy muy cansado, ay, estoy muy frustrado. Para poder Muy bien, entonces tenemos claro que dentro de las habilidades socioemocionales, la primera habilidad es el reconocimiento emocional. Si yo no tengo reconocimiento y no le doy espacio y lugar a nombrar cómo estoy, va a ser muy difícil gestionar eso que me pasa. Entonces, el primer elemento es reconozco cómo estoy. ¿Qué pasa si yo reconozco cómo estoy, pero ignoro esa emoción? Muy bien, entonces se potencia. ¿Qué más puede pasar? Me enfermo, ¿cierto? Las emociones, entonces acaba como un primer elemento importante. Las emociones funcionan como vasos comunicantes. ¿Eso qué quiere decir? Si yo siento mucha ansiedad, que todos en la vida experimentamos ansiedad y fue por ejemplo, una de las emociones que salió ahorita. Entonces yo siento mucha ansiedad y la ansiedad está en 70. ¿Cuál emoción está abajo? ¿Cuál es la contraria de la ansiedad? Muy bien, entonces la calma, ¿cierto? Entonces, ¿qué significa que es un vaso comunicante?
Si yo le subo a la calma, ¿qué va a bajar? No puedo tener calma y ansiedad en el mismo nivel al mismo tiempo. Entonces, eso es importante porque cuando yo empiezo a reconocer, ok, yo me estoy sintiendo muy tenso o estoy sintiendo mucha presión, lo contrario de la presión y de la tensión es que, si yo estoy tenso, ¿qué es lo contrario? Me relajo. Entonces, simplemente un ejercicio de yo reconozco que estoy muy tenso y necesito activamente ayudarme a relajar, y entonces respiro, reconozco mi cuerpo, me hago un masajito porque estoy tenso y tengo contractura muscular. Entonces, ¿qué pasa? Sube la relajación y baja la tensión porque no pueden estar al mismo nivel. ¿Me entienden? ¿Qué pasa si yo ignoro entonces que me siento de esta forma? Yo ignoro que me siento muy cansado, o yo ignoro que me siento muy presionado, o yo ignoro que me siento muy frustrado. Entonces, primero se me empiezan a desbordar las emociones, porque por alguna vía salen. La emoción es energía, y esa energía está puesta en el cuerpo. Y si yo no la pongo fuera, porque la emoción es pues una reacción psicofísica, entonces hay algo que me detona la emoción o que hace que yo sienta de esa forma, pero al mismo tiempo la emoción tiene una función social, se exterioriza la emoción, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo me lo trago todo? Si yo ni siquiera mastico la emoción. ¿Qué me pasa cuando no mastico? Me ahogo, me indigesto, me cae pesado. Y cuando nos cae pesado algo a nivel emocional, entonces nos enfermamos porque el cuerpo en esa energía expresa, y lo que no sale por la vía de la palabra, pues saldrá por la vía del síntoma, como lo decía Freud, por ejemplo, ¿cierto? Entonces sale por otras vías. Y cuando me sale por otra vía, entonces ocurre que, pues si ponemos como si fuera una olla a presión las emociones, entonces cuando yo expreso, cuando yo respiro, cuando yo comparto, cuando yo hago algo que me modula la emoción, entonces es como si abriera la válvula de la olla a presión y sale el aire. Pero si yo no abro la valvulita, explota. Entonces, cuando explota o como síntoma o explota como desborde, entonces le contesto a alguien irritable, me pongo a pelear activamente, me desborda la emoción, ¿sí? Entonces, es muy importante, como este primer ejercicio, que el primer paso para poder identificar cómo poder manejar mejor mis emociones implica reconocerlas, implica nombrarlas e implica saber en qué medida las tengo. Porque cuando una emoción que es compleja, por ejemplo la frustración, como ustedes varios la mencionaron, yo no la atiendo, entonces me crece, ¿y qué pasa si yo no atiendo a la frustración? ¿Qué me pasa solo en el trabajo? Si hay pues como ese sentimiento, estoy frustrado, ahorita la compañera lo decía, me autoexijo mucho y estoy en un cargo nuevo y no me doy como ese tiempo, esa curva de aprendizaje. ¿Qué pasa si yo no atiendo y reconozco esa frustración? Y se me empieza a acumular y acumular y acumular. Muy bien, afectamos nuestras relaciones interpersonales, afectamos nuestro desempeño en el trabajo, afectamos nuestra motivación y nuestro sentido, ¿cierto? Ayer me lo expresaba una consultante y me decía como, Lau, es que yo no quiero que llegue el lunes, o sea, cuando es domingo, como esa angustia de que llegue el lunes, esa ansiedad de saber que me tengo que volver a enfrentar al trabajo, se me vuelve un sacrificio, se me vuelve una carga, ya no es una fuente de autorrealización, sino una fuente de malestar. Y eso que inicialmente pues es un motivador para aprender, para desarrollarme, para mi realización, ya hoy es un factor que me genera irritabilidad, presión, ansiedad, todo de valía negativa. Y entonces ahí hay que generarnos una pregunta, ¿cierto? ¿Cuál es la necesidad que no estamos atendiendo? ¿Cómo hago para hacerme consciente de esas emociones? ¿Y qué puedo hacer con eso que me pasa y con eso que yo experimento? Entonces, en ese lugar es muy importante, como unido al reconocimiento de la emoción, entonces lo primero es reconozco que siento. Lo segundo, o la segunda habilidad o competencia asociada es puedo manejarlo. Es decir, yo sé que tengo presión, lo decías ahorita, porque me están evaluando, pues reconozco las fuentes que me generan la emoción, me están evaluando todo el tiempo, necesito dar resultados, estoy aprendiendo cosas nuevas. Pero cuando yo identifico qué es lo que me genera la emoción, la segunda pregunta o la segunda habilidad es ¿cómo puedo manejarlo?
¿Qué puedo aprender? ¿Cómo lo puedo gestionar? O sea, la segunda habilidad es la autogestión, que no quiere decir no sentir. O sea, no es como, yo gestiono el estrés no sintiendo estrés. No, es, entiendo que tengo estrés, pero ¿cómo afronto el estrés? O sea, que la aceptación está en el primer paso. En el primero, o sea, yo reconozco, es que las emociones están, o sea, la vida es lo que aparece. Me siento cansada, ojalá no estuviera cansada, pero me siento cansada, eso es lo que me pasa. Las emociones son estados psicofísicos, o sea, son pasajeras. Yo cuando le explico a los niños les hago siempre esa misma metáfora. Vamos en un tren y tú vas manejando el tren y en ese tren se sube la ansiedad, es una pasajera del tren, pero esa ansiedad baja en un momento. Sube la alegría, pero la alegría baja en un momento. Tú eres quien lleva el tren, no es la ansiedad, no es la alegría, no es la ira, no es la irritabilidad las que lo conducen, eres tú. Y eso es gestión emocional. Yo entiendo que tengo ansiedad, estrés, ira, dolor, lo que sea que experimente, pero yo llevo el tren. Y entiendo que esa emoción que se me subió, de alguna forma, como es mi pasajera, necesito entenderla, aprender a navegarla y dejar de pelear con que está. Porque ese es el primer error que aparece. Empezamos a pelear con la forma en la que nos sentimos. La invitación es: no vamos a pelear con cómo nos sentimos, vamos a aprender a entender que esas emociones son nuestras maestras de vida y que como maestras de vida vienen a enseñarnos algo. Toda emoción que yo experimente tiene una posible necesidad detrás. Entonces vamos a ponernos un ejemplo. Ustedes decían presión que salió en el paneo. La presión me puede estar hablando, me puede estar diciendo, entonces yo le pregunto a la presión: ok, yo te siento, ¿qué es lo que necesito aprender de ti? ¿Para qué estás hoy conmigo aquí, en este momento? Que tú lo decías en tu explicación. Bueno, porque necesito eficacia, necesito reconocimiento, necesito validación, necesito control. Lo que sea que necesitas emoción. Todas las emociones tienen una necesidad detrás. Entonces, cuando aparece la presión, yo tengo dos opciones. No, ¿por qué me siento así? No me debería sentir así, y cancelo la emoción. Ok, me siento así, entonces puedo preguntarme: ¿para qué estás? ¿Qué puedo aprender de ti? Entonces, cuando aparece la presión, yo me puedo preguntar: ¿estoy buscando demostrar mi competencia o evitar errores? ¿Qué apoyo o qué claridad necesito para sentirme más tranquilo? ¿Qué tanto es una presión pues como objetiva de, por ejemplo, como nos lo decía la compañera, estoy cambiando de rol y tengo que aprender demasiadas cosas nuevas, es poco tiempo? O sea, ¿qué tanto hay una situación que me esté generando presión, o qué tanto de pronto es mi filtro de la realidad que se autoexige un poquito más de la cuenta, entonces tengo que ser más autocompasiva, etcétera? ¿Sí? Pero toda la emoción tiene, digamos, una pregunta detrás. Aparece el entusiasmo, que la compañera lo decía, y el entusiasmo nos está diciendo: ok, aquí hay un sentido. Cuando sentimos entusiasmo, eso nos conecta con el sentido, con la conexión, con el crecimiento, con el logro, y eso nos puede invitar a preguntarnos: ¿qué de esta tarea me motiva y me conecta con mis valores o con mi propósito? Cuando aparece la frustración nos habla de una necesidad de fondo, que es la necesidad de progreso, la necesidad de coherencia, la necesidad de justicia. Entonces nos invita a preguntarnos: ¿qué expectativas no se cumplieron? ¿Qué puedo ajustar? Mi enfoque, mi ritmo, mi forma de pedir apoyo. Cuando aparece la calma, la necesidad de equilibrio, de seguridad, de confianza, que me invita a preguntarme: ¿qué factores favorecen mi serenidad? ¿Cómo puedo cultivarlos incluso en momentos de tensión? Cuando aparece la irritación, necesidad de respeto, de límites claros, de autonomía, que me invita a preguntarme: ¿qué está vulnerando mis límites o valores? ¿Y cómo puedo expresarlo de una forma asertiva, sin reactividad? Entonces, la segunda invitación, cuando estamos hablando de inteligencia emocional, es: reconozco la emoción, es la primera, ¿cierto? Y la segunda es, pues como en esa aceptación de lo que aparece, de lo que siento, ¿cuál es la necesidad que se esconde detrás de la emoción? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, la necesidad de ser bueno, la necesidad de ser reconocido, la necesidad de ser aprobado, la necesidad
todas estas, ¿cierto? De eficacia, de sentido, de progreso, de equilibrio, de respeto. ¿Cómo atiendo a esa necesidad? Entonces se los voy a poner con una emoción básica, que a veces nos ayuda como a entenderlo mejor. Todos hemos experimentado rabia, ¿cierto? ¿Qué creen que nos dice la rabia cuando aparece? ¿Cuál es la necesidad detrás de la rabia? Muy bien, justicia. ¿Cuándo sentimos rabia? Cuando algo que tú hiciste me pareció injusto, ¿cierto? En general, todos podemos experimentar esa necesidad detrás. Cuando yo me conecto con la necesidad y no con lo que siento emocionalmente, pues como con la calentura de la rabia, sino que me digo, ok, me siento de esta forma, pero es que me pareció injusto tu trato, la necesidad de fondo es la justicia, ¿yo qué puedo hacer? Pues cuando yo entiendo que lo que me molestó o la necesidad que no fue atendida y que esta emoción me dice, ojo, alerta, aquí hubo una injusticia, ¿para qué me sirve tener esa información? En la gestión emocional. Pues no podemos evitar el sentir, obviamente. Los seres humanos construimos. Esa emoción me está diciendo, mira, pasó esto, ¿cierto? Pero si bien es cierto no podemos evitar sentirla, también es cierto que nos podemos quedar con ella. Como dice la famosa frase, que soltar. Muy bien. Pero cuando yo sé que hay una necesidad detrás, entonces yo puedo entender la emoción y después, por ejemplo, qué sé yo, sentir rabia con mi pareja. Entonces yo me puedo quedar en el alegato y en la forma y en mirar feo, que es una manera de expresar la rabia, o puedo decir, ¿sabes qué? No me gusta esto que hiciste, me siento de esta manera, por favor no lo hagas más, no me gustó esto, siento que podríamos revisar este tema, ¿sí? Cuando yo me conecto con la necesidad puedo atenderla. Pero cuando yo me quedo solo en la forma de la emoción, es muy difícil comprender la necesidad que hay detrás. ¿Es claro con ese ejemplo? Y esto mismo ocurre con el resto de emociones que nosotros experimentamos. Entonces, las emociones no son el problema, son indicadores de lo que necesitamos atender. Ignorarlas puede llevarnos a errores técnicos, a desgaste o a conflictos. Y eso es muy importante. Si yo me siento tenso, si yo me siento presionado, si yo me siento cansado, es la emoción que más predomina. Entonces yo necesito atender eso. Hay algo que me está diciendo esa emoción que es importante mirar. Porque las emociones no son obstáculos al pensamiento racional, son el combustible que lo impulsa. La clave está en usarlas como brújula y no en piloto automático. Entonces, claro, si yo sé que yo tengo o yo siento frustración, rabia, calma y lo que sea, entonces yo siento la emoción, acepto la emoción, gestiono la emoción, ¿cierto? O sea, como que ya me pregunté, entendí la necesidad que hay detrás. Entonces, por ejemplo, que necesito ir más despacio, necesito hablarme más bonito porque me estoy presionando mucho, necesito priorizar porque me siento muy presionada porque tengo demasiadas tareas, entonces la presión me está invitando a organizar mejor mi tiempo. O sea, la invitación que me está iluminando detrás. Cuando yo hago ese proceso, le ayudo a mi mente y a mis pensamientos a organizar mejor lo que sigue, ¿cierto? Como a no quedarme en la emoción, sino a dar el paso siguiente. Y en ese paso siguiente, pues aparece una habilidad que es fundamental cuando nosotros hablamos de inteligencia emocional, y es que para poder regular y modular esas emociones, para poder gestionar eso que me pasa, yo necesito comunicar, porque somos seres que comunican. O sea, nuestra diferencia evolutiva con otros animales mamíferos es que podemos comunicar. ¿Cómo? Es que podemos comunicar por medio del lenguaje lo que aparece. ¿Qué es lo que hacen los animales? Pues los animales son seres sintientes y tienen dos caminos emocionales. Entonces, un animal siente dolor, por ejemplo. ¿Y qué hace cuando siente dolor? ¿Qué hacen los animales? Tienen solo dos caminos: huir, ¿cierto? Entonces, eso, llora y huye, o ataca, ¿cierto? Entonces, las emociones ocurren igual en los seres humanos. Tenemos dos vías: atacamos o huimos. Pero nosotros tenemos capacidad racional.
Entonces tenemos una tercera salida y es afrontamos. ¿Y qué es afrontar? Comunicar. Está muy de la mano de comunicar. Entonces si yo ya sé, porque eso nos pasa a todos en algún momento de la vida, le huimos a las emociones o nos desbordan y atacamos con la emoción, pero si encontramos como ese tercer camino que es la asertividad, podemos empezar a gestionar mejor eso que aparece o eso que nos pasa. Entonces, el reconocimiento emocional es la antesala de la comunicación asertiva, porque no puedo expresar con claridad lo que necesito si yo no sé primero lo que yo siento. Entonces, la asertividad no es solo una habilidad comunicativa, sino que es una forma emocionalmente consciente de relacionarse con los demás. Lo primero que yo necesito para ser asertivo es poder reconocer lo que me pasa en términos emocionales. Porque una persona para poder comunicarse asertivamente necesita inteligencia emocional, ¿cierto? Entonces vamos a ver un poquito más a fondo cómo podemos gestionar la emoción también a través de la comunicación asertiva. ¿Hasta aquí vamos bien? Entonces vamos a ver un videito que me parece súper bueno para darnos pasos. Hay veces, Estrella, que en una conversación nos sentimos incómodos y tenemos que expresar nuestra opinión y a lo mejor pues tenemos que decir algo contrario a la persona que está hablando. Nos da incluso miedo poder ser maleducados. Pero ¿cómo podemos expresar asertivamente nuestra opinión sin quedar mal, ¿no? O sin hacer quedar mal a alguien? A conversar de una manera armoniosa se aprende y se aprende practicando. El hecho de ser asertivo significa que uno encara la disensión hacia la resolución del conflicto. Aquí hay diferentes técnicas o mecanismos lingüísticos. Por ejemplo, en muchas ocasiones algo que podemos decir a nuestros jóvenes, ¿no? Si vas a expresar una crítica a alguien, a un amigo o una amiga, en lugar de hacer recaer toda la responsabilidad de la acción en el otro con un tú, y esto te gustará porque tiene que ver con los pronombres personales, intenta formular la frase a partir de yo, ¿no? Por ejemplo, supongamos que hay un amigo que ha decidido por nosotros dos que vamos a ir al cine a ver tal película y nosotros empezamos a estar un poco hartos de que esa persona decida siempre. ¿Cómo se lo decimos sin ser bordes, sin ser rancios, pero sin dejar de decirlo? Una de las posibilidades es formularlo a partir del yo y decir, mira, yo a veces me siento un poco como si fuera medio tonta porque nunca puedo elegir. Estoy haciendo un ejemplo banal. Es decir, muchas veces el hecho simplemente de desfocalizar una queja desde el tú hasta el yo hace que la otra persona lo oiga de otra manera. Tiene que ver mucho con utilizar el lenguaje a modo de orfebre, es decir, ser muy conscientes de que cómo decimos las cosas causa un efecto completamente distinto en nuestro destinatario. Y ahí incluso la selección de las palabras es muy relevante. Porque no se trata de, la idea general es esta, no. ¿Qué palabras estamos usando? De hecho, algo que también utilizo a menudo con mis estudiantes es hacerles pensar cuántas veces habéis estado en una conversación entre amigos muy estrechos o una conversación de pareja y la otra persona te ha dicho no es lo que me has dicho, es cómo me lo has dicho. Así que el cómo tiene una importancia fundamental y en los procedimientos de asertividad el cómo es muy importante. Así, por ejemplo, yo también suelo decir, es mucho más valiente, arriesgado, estimulante, en lugar de quejarte, hacer una petición. Esto es algo con lo que nos hemos encontrado todos en nuestra vida. Pum, pum, aquí alguien que se está quejando, con razón probablemente, pero nunca, nunca me dices que estoy guapo, que estoy guapa. Yo ya me siento criticada, luego me voy a poner a la defensiva. Así que es más asertivo convertirlo en una petición. Oye, no sabes lo feliz que me hace cuando me dices que estoy guapo, cuando me dices que estoy guapa. Entonces, fíjate que tiene que ver también con un cambio de foco. En la petición la responsabilidad está en el yo. Yo me hago responsable de que a mí eso me hace feliz y te lo pido. En cambio, en la queja lo que estamos es lanzándole toda la responsabilidad al otro. Mira,
Otro mecanismo que me parece interesante es la conveniencia de ser concreto. Por ejemplo, en mi experiencia como asesora con profesionales en las organizaciones, he percibido que a menudo en nuestras organizaciones las instrucciones son muy genéricas. Por ejemplo, alguien acaba de incorporarse al equipo y pregunta ¿cómo tengo que hacer esto? Y las respuestas que recibe son, y tú y yo podríamos jugar a completar esto. Como quieras, como tú veas, tú mismo, ¿qué? O como siempre hemos hecho aquí. Es una falta de especificidad absoluta que hace que si la otra persona lo ha hecho mal, es su responsabilidad, pero yo no he dado ninguna indicación. Para el caso de los docentes, supongamos que un estudiante nos presenta un escrito, vamos a decir, mejorable. Hay dos opciones: devolver el escrito diciendo este escrito es un desastre. ¿Cuánto más constructivo sería decirle tienes un texto de 15 líneas y he localizado 18 faltas de ortografía, 3 de las cuales son muy graves? Tienes que revisar el significado de 3 palabras porque los estás usando mal y hay 2 anacolutos, es decir, hay frases que tienes que reconstruir. Fíjate que ahora hemos sido mucho más asertivos, hemos sido mucho más concretos y mucho más específicos. ¿Qué hemos hecho? Colaborar en la resolución del problema. Cuando los padres valoramos algo de nuestros niños o cuando los profesores valoramos algo de nuestros estudiantes, es bueno especificar en qué sentido eso que han hecho ha sido valioso, porque eso les permite observar, advertir que la persona que está evaluando está valorando, se ha fijado verdaderamente y se ha tomado el trabajo de salir de los tópicos, de las fórmulas, por decirlo así. Así que, en un sentido más amplio, podríamos decir que la recomendación es, en la medida en que pueda, sé concreto. Todos ellos son mecanismos que nos ayudan, como ves, a conversar de una manera más armoniosa para todos. Todos ganamos con ello, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ir conectando como esos hilos, ¿cierto? Entonces yo necesito entender qué me pasa y también poder comunicar eso que yo siento desde un lugar asertivo, porque a veces cuando las emociones nos encartan, lo que hacemos es proyectar fuera toda la responsabilidad de mi emoción, ¿cierto? Entonces cuando todo lo ponemos fuera, entonces cuando es culpa tuya, cuando yo empiezo a señalar, porque es un mecanismo de ataque, entonces tengo que, o la invitación, más que el tener, es la invitación es permitirme como asumir que yo tengo una responsabilidad frente a lo que yo siento y frente a la gestión que hago con lo que yo siento. Y en esa responsabilidad, la comunicación asertiva es mi aliado, y la asertividad es una habilidad que se aprende, no es como, ay, yo nací asertivo, no, yo entreno mi asertividad en mi cotidianidad. Y es posible que sea una persona reactiva y que me acostumbre a hablar fuertecito o a decir todo sin pensar. Puedo aprender a ejercitar la asertividad. Y hay técnicas de asertividad que me permiten mejorar mis relaciones interpersonales. En el video se nos plantean algunas, hoy vamos a ver algunas también, que es desfocalizar la queja. Me gustaría saber si alguno lo hace, pues, o lo ha intentado. Cuando no ponemos en el otro, sino en nosotros lo que está pasando en nuestra vida personal o laboral. ¿Alguien lo ha intentado? Evidencias la diferencia, ¿nos puedes compartir? Sí, pero no siempre. A ver, yo tengo un equipo de 35 personas. Esas personas son las encargadas de ingresar todas las vinculaciones de los servicios públicos de la compañía. Entonces, digitar una dirección incorrecta es terrible. Digitar una cédula incorrecta igual, porque si mandamos a cartera a alguien incorrecto es un error de digitación, porque si mandamos a instalar un servicio en una casa que no es, la empresa pierde dinero, las cuadrillas se pierden, hay gastos en los que incurre la compañía. Entonces hay ahí una queja, digitaste mal una información. Entonces, cuando yo les decía que lo habían hecho mal,
ellas se ponían muy molestas, mucho, porque así fuese evidente que era un error, las personas no están preparadas para reconocer el error. Entonces, pues lo que yo he optado es decirles, tenemos una novedad, la novedad tenemos que resolverla. Ya mandamos a Procrédito una persona que no es. Y como ya la mandamos a Procrédito, tenemos que gestionar, tenemos que reportar en cartera, tenemos que asumir. Entonces vamos a hacer un plan para asumir esa novedad. Entonces le cambié de palabras, ¿cierto? Entonces me ha dado como un resultado, porque cambiar las palabras envuelve de nuevo la afectación y sigue siendo la misma afectación, pero las personas lo sienten menos duro. Que su gestor le diga, te equivocaste, tenemos una novedad, vamos a resolver, porque entonces ya no me oriento en el error, sino que trato de orientarme en la solución. Gracias por ese ejemplo tan bueno que nos acabas de dar. Entonces hay un elemento importante y es, claro, yo me siento incómoda, molesta o irritable si mi equipo se equivoca y aparece la falla del error. Entonces el error también me invita a mí como a reconocer yo cómo me siento, ¿ok? Esto me genera más presión, por poner un ejemplo. Entonces yo evalúo, he dado los protocolos con claridad, si yo soy líder, por ejemplo, o sea, la necesidad que hay de fondo, he dado los protocolos con claridad o les he dicho, pues, como entiéndanse, como se hace aquí un poco el ejemplo que nos decía la conferencista. Si yo he dado los protocolos con claridad, si es importante y he capacitado y he enfatizado que es necesario mirar los datos, las direcciones, las cédulas y demás, entonces es muy importante, hay cierta información con equipos técnicos u operativos que necesitamos estar recordando, ¿cierto? Que ese tipo de cosas hacen parte como de esa capacitación continua. Pero también identificar que cuando ocurre un error, que es inevitable porque somos seres humanos, entonces yo tengo dos opciones como líder. Enfocarme en el error o enfocarme en la solución del error, ¿cierto? Si yo me enfoco en el error, entonces claro, tengo un camino que en general, pues ese camino me va a llevar a la comprensión de la falta. Pero cuando yo me enfoco en la solución, abro un camino para permitir el reconocimiento del error, pero también no castigarlo, porque el error hace parte del aprendizaje. Y en tareas operativas sí que es cierto, ¿cierto? Entonces necesitamos también identificar que cuando acompañamos equipos hay otro elemento importante y es que tenemos problemas, por ejemplo, con la función de alguien. Poniendo el ejemplo de la compañera, se dictó mal una cédula. Pero muchas veces lo que nos ocurre es que cogemos personal el error. Entonces atacamos al otro como persona y no la situación en concreto que nos molestó o que está equivocada. Y eso nos pasa en nuestra vida personal. Y por eso un elemento que nos ayuda como en esa regulación y en esa gestión tiene que ver con no generalizar. Cuando hemos estado, por ejemplo, molestos en nuestra vida personal, es común que le digamos a nuestra pareja, que generalmente suele ser una persona con la que nos damos la licencia de discutir, es que tú siempre, es que tú nunca, ¿cierto? Utilizamos generalizaciones. Y eso implica un error comunicativo que aumenta la intensidad emocional. Porque cuando yo te digo, es que tú nunca me paras bolas, es que ya te lo he dicho, siempre te lo he dicho y tú siempre te equivocas en lo mismo, ¿cómo lo recibe el otro? Cuando yo utilizo el siempre y el nunca como una agresión. Y esa necesidad que hay detrás, como de hay algo que me está molestando, necesitamos resolver la situación, pues no la estoy atendiendo, la emoción me está desbordando. Es distinto cuando yo me enfoco en la situación en particular. Cuando, por ejemplo, puedo decir, mira, en este formulario he encontrado el error en la cédula, ¿cierto? Cuando yo me enfoco en la situación, no en la persona. Y eso también es un elemento que nos ayuda en la gestión emocional. Lo otro, en esa desfocalización de la queja, es el yo-tú. Cuando yo me hago cargo de lo que yo siento, entonces cambia la recepción del mensaje. Es distinto cuando yo proyecto toda la responsabilidad en el otro a cuando yo puedo, por ejemplo, asumir lo que yo siento. Y hay una clave, como en la comunicación asertiva, yo siempre la enseño porque me parece que es una fórmula muy eficaz, que es como describir la situación que me está molestando, sin juicio, pues, o la situación no necesariamente que me esté molestando, describir la situación sin juicio,
luego decir cómo me siento, luego decir lo que me gustaría y luego decir la consecuencia positiva que eso tendría. Esa fórmula en la comunicación suele ser muy eficiente y me puede ayudar mucho a gestionar procesos. Vamos a intentar poner un ejemplo, ya luego vamos a tener ocasión como de profundizar en las hojitas. Como en nuestra vida personal, vamos a pensar en un conflicto reciente. Han tenido conflictos, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a pensar en un conflicto reciente y alguien lo va a nombrar y vamos a intentar aplicarle esta fórmula. ¿Alguien me quiere ayudar? Como un conflicto reciente que puedan exponer o una situación que les haya incomodado, molestado. Les describo la situación, luego cómo me siento, luego lo que me gustaría y luego la consecuencia positiva que eso podría traer. Con gusto. Vamos a pensar en un problema. Puede ser entonces no de la oficina, si no quieren, no, de la vida hipotético. Y lo planteamos en esta situación. ¿Me lo invento yo? Que gente sin problemas, tan bueno, ¿no? Que yo pregunto un problema y no se les viene nada a la cabeza. Por ejemplo, muy sencillo. Sí. El vecino pues del parqueadero donde vive Nico. Ah, claro. El vecino del parqueadero donde vivo llega y se parquea en toda la lineecita y entonces yo voy a abrir la puerta del carro y no me da. Y yo me lo encuentro y es lo más amable, que necesita vecina, y yo, pero este señor sí es como charro, entonces, y no soy capaz de decirle, pero por usted porque se parquea es que no va a tener que me ponga el carro encima. Sí. Entonces, esa es una situación común de nuestra cotidianidad y vamos a intentar aplicarle como esa fórmula de la asertividad. Entonces, la situación sin juicio es, el señor se está parqueando sobre la línea. No es que sea bisoño, no, no es el juicio. O sea, no es como, es que sos muy bisoño que te parqueas en la línea, no. La idea es plantear la situación sin juicio. Entonces, he notado que cuando parqueas, lo haces sobre la línea divisoria. Muy bien. Esa es la situación sin juicio. Luego me hago cargo de lo que yo siento. Para mí, pues en este caso, es difícil salir del carro porque el espacio me queda muy estrecho y eso me hace sentir incómoda. ¿Qué sigue? Me gustaría que cuando parquearas, porfa, mires la línea, que quede el carro pues como parqueado con espacio, porque así, pues todos vamos a estar más tranquilos y mejor. Y decir me gustaría. Me gustaría porque es lo que tú propones, que eso es muy importante en la asertividad. La asertividad es decir lo que yo necesito. Lo que yo necesito implica pues un acto de hacerme cargo, o sea, yo me siento incómoda y para no sentirme incómoda me gustaría que tuvieras en cuenta la línea divisoria del parqueadero, ¿cierto? Como que te parques en tu espacio. Y yo propongo una solución, esa es mi solución. El otro me puede decir, no, es que mira, estoy aprendiendo a manejar y me cuesta un montón la cámara de reversa, lo voy a ensayar, pero téngame paciencia mientras aprendo. Pero entiende tu necesidad, ¿cierto? Cuando yo simplemente señalo el error, o sea, cuando yo le digo, es que mira, pues es que vos te estás parqueando en esa línea y no me dejas salir. ¿Para qué saca el carro? Claro, cuando yo empiezo a atacar la situación, entonces genero un estilo agresivo, pero cuando yo me hago cargo de, me estoy sintiendo incómoda porque es estrecho para mí salir del carro, por favor, mira la línea y tenerlo en cuenta, es lo que yo propongo para resolver el problema. Ah, entonces claro, aquí es otra fórmula. La asertividad implica lo que yo digo, que es importante, la gestión de mis palabras y obviamente también el cómo lo digo. Y por eso cuando les decía ahorita, las emociones son vasos comunicantes. Si yo tengo mucha rabia en ese momento, pues ¿para qué me voy a poner ahí a torearlo cuando tengo toda la rabia encima y estoy en el termómetro en 10? Espero que baje, que suba un poquito la calma, que yo tenga un poco más de perspectiva, que pueda respirar la emoción, que eso es muy importante, necesito respirar lo que me pasa, y cuando yo respiro la emoción, ahí sí soy capaz de decirle, ay vecino, mira, podemos hablar un momentico y plantearle la situación que estás viviendo, ¿cierto? Por ejemplo, a mí me pasaba, y creo que me pasaba, esperemos que sí sea así,
que yo soy una persona muy emprendedora, todo lo quiero ya, quiero que las cosas salgan, entonces uno siempre cree que está haciendo lo correcto, entonces, porque lo estoy haciendo bien, porque estoy luchando por esto, pero es mi necesidad y es lo que yo siento, y uno no se pone en las condiciones del otro, y entonces con ese ímpetu yo cogía y decía, hagamos esto, es que esto está malo, o si está bueno, y eso no me daba resultado. No me daba resultado pues porque lo que uno dice afecta a otros, y uno yo sé que yo no soy responsable de lo que los otros puedan sentir frente a las afirmaciones o comentarios que yo haga. Pero a lo que voy es que cuando uno no sabe manejar ese tonito, entonces es muy difícil. ¿Y qué me ha dado resultado ahorita que estamos hablando del tonito? Es entender que eso que pasa, eso no es mío. Yo ya lo entendí. Entonces, si se daña esto, si se daña aquello, eso no es mío. Eso es, por ejemplo, en el caso familiar no tengo muchas novedades de esas, pero en el caso laboral sí. Entonces eso me ayudó como a liberarme de que así mi ímpetu quiera que todo pueda salir adelante, eso no es mío. Yo trabajo para una compañía, estoy dando lo mejor, pero tengo que entender que los demás tienen sus limitantes, y eso me ha ayudado diciéndome eso. Yo me lo digo, yo no sé si está bien o no, y me digo, bueno, eso no es mío, ya, hasta aquí puedo llegar, esto es lo que puedo decir, este es el correo que puedo mandar, hasta aquí llego. Y entonces así me ayudó un poquito a bajar el tonito, porque yo era con ese ímpetu, con esas ganas, y eso afectaba a otros. Muy importante. Entonces, aprendiste como esa herramienta de reconocer los límites, que es otro elemento importante en la gestión emocional. Entonces, reconocemos cómo nos sentimos, aceptando esa emoción, preguntándonos cuál necesidad hay detrás, y hay una habilidad que se llama automotivación. Y la automotivación, pues como tiene que ver con la capacidad que yo tengo de aprender de mis emociones, de reconocer esas necesidades que hay detrás, pero también de identificar mis límites emocionales. Y cuando hablamos de los límites, pues esto implica, por ejemplo, eso. A veces nos casamos con peleas que quizá no tengan tanto sentido. A veces necesitamos reconocer cuál es el límite al que yo necesito defender y que necesito mantener en una conversación, ¿cierto? ¿Cuál es mi rol? Pero también detrás de la asertividad o unido a la asertividad, pues aparecen, por ejemplo, conflictos, y necesito habilidades de mediación, no solamente de asertividad en lo que yo quiero plantear, sino de cómo mediar, cómo resolver conflictos, cuáles son mis estilos en la resolución de conflictos, que eso puede ser material para otro taller, pero que en términos generales, pues todos tenemos estilos de resolución de conflictos diferentes. Entonces puede que haya personas que sean como muy autoritarias en la gestión de los conflictos, como si es, por ejemplo, un jefe, como literalmente resuelve el conflicto porque se hace lo que yo diga y ya, no te va a escuchar. A veces eso es necesario, pues ese estilo tan competitivo a veces es importante, pero si yo no planteo, por ejemplo, herramientas de cooperación en algunos escenarios, esa resolución de los conflictos va a ser muy compleja. Ahorita lo vamos a ver un poquito, pero entonces detrás de esa asertividad, también en esas relaciones en el trabajo, pues se plantean otras habilidades como la negociación, como la resolución de conflictos, como la persuasión. Todas ellas tienen ese hilo conductor que es la asertividad en la comunicación, ¿cierto? Entonces, unido como a todo esto que hemos venido compartiendo, en los conflictos laborales la tensión no proviene solo de la diferencia de ideas, sino de la forma en que se comunican esas ideas, ¿cierto? Y la comunicación asertiva transforma esa confrontación en diálogo. La comunicación es el instrumento más poderoso para transformar el conflicto. Cuando comunicamos con asertividad, dejamos de buscar culpables y empezamos a construir soluciones. Con el ejemplo que nos daba la compañera hace un momento nos quedó claro eso, ¿cierto? Yo puedo enfocarme en mostrarte lo equivocado que estás, y detrás de ese señalamiento puedo atacar tu ser y tu persona, o puedo atender a la situación y buscarle una solución. Y está en mí la actitud con la que yo asumo esa disensión, ¿cierto? Entonces ahora, un poco como para entrar a esta parte que es más aplicada, vamos a pensar como en esos conflictos en el equipo que cada uno tiene en el trabajo.
Y vamos a pensar como dos preguntas básicas. ¿Qué hice frente a ese conflicto y qué resultado tuve en el equipo? ¿Listo? Lo vamos a pensar, si quieren lo escriben, anotan como la idea y vamos a compartir un poco, no con el ánimo de juzgar, sino de aprender cómo podríamos también encarar ese conflicto de pronto con otras herramientas. Entonces, algunos vamos a compartir brevemente ese caso y cómo lo afrontar. Después anotarlo si lo tienen en la mente. ¿Algunos ya lo tienen? Como un conflicto, una dificultad que hayan tenido con su equipo. ¿Qué hice y qué resultado tuve? Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Tengo que empezar diciendo que no es de aquí de PM. Yo llevo un mes acá, entonces el conflicto es de la empresa donde salí. Y el conflicto es el siguiente. ¿Qué? El conflicto es que yo tenía a cargo la dirección del proyecto, la ejecución X, y a la par tenía al gerente técnico. Entonces yo era el gerente operativo, administrativo, y tenía un gerente técnico, par exactamente mío. Antes de mi llegada, él era el que tenía control administrativo, del forecast, absolutamente de todo, el personal. Y con mi llegada, pues, venga amigo, que esto no es suyo, usted dedíquese a lo técnico y él déjelo hacer lo que él vino a hacer. Y en ese orden de ideas, pues yo empecé a manejar mi forecast, mis contrataciones o no contrataciones, porque sobraba personal, que obviamente él metió un poco de gente a la lata, y alineando y balanceando eso, pues yo empecé a balancear el forecast, y mágicamente me aparecieron 5 ingenieros de 15 millones cada uno al siguiente mes. Y el jefe me decía, pero ¿por qué seguimos perdiendo dinero? Y eso nunca nadie me lo dijo, porque aparte este personaje tenía línea directa con la parte financiera, porque ya trabajaba su pareja, y él no hacía los trámites operativos, sino que sencillamente con un me ayudas, le ayudaban y contrataban a las personas. Aparte de eso, esta persona maltrataba al personal y se hacía lo que él dijera. O usted trabaja así o yo lo he hecho. Literalmente esas eran las palabras de él. ¿Eso qué era? Es un conflicto demasiado tenso. Ahora, en mi saber administrar personas, la vida me trajo a conocer programación neurolingüística. Yo, siendo ingeniero de sistemas, daba consejos a mis equipos de trabajo de manera personal, y eso me hizo pellizcarme y decir, yo no puedo seguir irresponsablemente administrando algo que no conozco. Entonces estudié programación neurolingüística y aquí la usé y cogí al personal y empecé obviamente a trabajar el tema desde el fortalecimiento de cada uno para que se empoderaran y literalmente se colocaran bálsamo y resbalara un poco lo que este personaje hacía. Y paralelamente me fui obviamente a los directivos y les dije, pasa esto, evidencias, WhatsApp, mails, todo. Y creo que hice lo que humanamente posible fue. La gente vio eso con muy buenos resultados, se quedaron, permanecieron, digamos, todavía aguantando la situación, pero literalmente el manejo se me salió de las manos porque las directivas no hicieron nada. Dejaron que el personaje siguiera actuando, empezó a renunciar la gente, el proyecto se vino a pique y pues sálvese quien pueda, porque literalmente destruyó la empresa.
EPN me llama y pues literalmente me salva, ¿sí? ¿Qué creo que hubiera pasado si me hubiera quedado? Literalmente, allá estaría yo resolviendo un conflicto de incumplimiento del contrato, porque sé que ya se los colocaron, y la empresa literalmente desapareció gracias a este personaje. Entonces, el conflicto puede ser tan tenaz que a pesar de que tú hagas lo que ves en pro de mejorarlo, en este caso no tuvo ningún resultado. Porque para mí es importante que exista un acompañamiento y un respaldo. Y un respaldo obviamente lógico a temas de ley, a temas de manejo del respeto hacia la persona, ¿cierto? Y pues en este caso literalmente no hubo una solución para mejorar y permanecer, pero destruyó el tema, ¿cierto? Entonces como que lo quería contar porque finalmente aquí hay temas que por más de que tú quieras no vas a lograr si no tienes un acompañamiento y un respaldo. Un caso muy interesante porque nos muestra dónde puede escalar un conflicto y también pues como mecanismos que tú utilizaste, conversar de manera directa, formar al personal, utilizar pues como técnicas de PNL que les ayudara también a establecer como esos límites dentro de su rol. Entonces activamente afrontaste el conflicto reconociendo el límite que había en él, porque no todo dependía de ti, había decisiones que iban más allá de tu alcance, y también reconocer eso implica poder decir en un momento, hasta aquí, voy para EPM, pues aprovecho que me llamaron y no sigo en esta batalla que también es pues una decisión legítima. Muy bien. ¿Alguien puede como exponer un conflicto a menor escala? o pues otro como en la organización que hayan tenido reciente, como esas formas, como lo asumieron. Una diferencia, por ejemplo, con un compañero de trabajo o con dos áreas frente a una exigencia, cuando chocan recursos, por ejemplo. Bueno, entonces son muy sanos como áreas y como organización, pero bueno, digamos que frente al conflicto hay una intención. Ay, sí, claro. No tengo un ejemplo, pero sí tengo una pregunta. Cuando uno está frente a una situación de conflicto que genera, bueno, y tú tratas de hacer como lo mejor, puede ser con una persona, o sea, en tu vida normal, con tu familia, con un compañero, y tú tratas de poner la mejor actitud, energía, pero la persona, yo considero que hay personas que en sí son conflictivas. Entonces, ¿uno cómo hace para que la solución no sea solamente alejarse? Porque pues muchas veces uno dice, no, es que yo no puedo controlar las acciones de la otra persona, lo mejor es alejarme. ¿Uno cómo hace para poder afrontar esa situación después de que ya te has desgastado demasiado anímicamente, conversando con la persona, y ya es algo que tú dices, no, es algo con lo que yo no puedo, o sea, es algo ya como más desde la personalidad del otro? Ahí hay una palabra que se repite con el ejemplo que da el compañero y es límites. Cualquier contacto sano implica conciencia de los límites. Es la única forma de tener relaciones saludables en el trabajo, en la vida, en la pareja, con los hijos, con la familia, ¿cierto? Yo necesito reconocer cuáles son mis límites y defenderlos, porque los límites me protegen. Entonces, cuando hay una persona que está como, pues cuando se genera como los conflictos en nuestra vida personal, entonces aparecen emociones, esas emociones tienen necesidades detrás, y muchas veces lo que esas emociones nos están mostrando es, hay unos límites que se están pasando. Por ejemplo, tengo el límite de que me hablen con respeto, como lo planteaba el compañero, pero hay una persona que constantemente me irrespeta para hablar, ¿cierto? Entonces, cuando yo digo que yo tengo un límite, es porque tengo una consecuencia de ese límite, porque cuando no hay consecuencia no es límite, ¿cierto? Entonces, en la vida personal, yo le digo a mi pareja, ay, pues como que yo necesito que tú me hables bien, ese es mi límite, pero mi pareja me habla mal, pues me grita o me alza la voz o me dice cosas que son hirientes desde mi perspectiva de vida. Entonces yo vuelvo y repito, como acuérdate que necesito que me hables bien, o sea, esto no lo acepto.
Es importante que los límites se defiendan y se defiendan explícita y activamente, como en un ejemplo sencillo como la pareja. Pero resulta, y así funcionamos, o sea, nuestra cognición implica como 3 veces para formar una percepción sólida. Entonces, cuando yo acepto 3 veces que mi pareja me hable mal, aunque yo ya le haya dicho, mira, no me gusta que me hables mal, respétame, y vuelve y pasa, mira, no me gusta que me hables mal, respétame, no lo acepto, pero pasa 3 veces y no pasa nada más, o sea, no se moviliza la acción, eso se solidifica como un hábito. Entonces eso no es un límite, porque el límite es la consecuencia que tú tienes con eso. Esto no lo voy a aceptar. Y si tú no cambias, no podemos estar juntos, porque esa interacción que tú me propones yo no la acepto, ¿cierto? Y entonces hay momentos en los que tomamos decisiones porque honramos nuestros límites, nos vamos de una compañía, como el ejemplo que él pone, ¿cierto? O terminamos una relación, o buscamos recursos externos pues como para intentar resolverlo, pero hay una consecuencia. Entonces, cuando aparece como esa tendencia al conflicto con compañeros, con pareja, con familiares, también es muy importante identificar mis límites y reconocer cómo puedo protegerlos. En muchas ocasiones, tomar distancia de cierta situación puede ser una manera de proteger el límite. Lo que necesitamos preguntarnos, efectivamente, es pues como que tanto estoy huyendo de la situación o que tanto me estoy protegiendo de la situación, ¿cierto? Y hay herramientas, ahorita ya las vamos a ver, que nos pueden ayudar como a hacerle frente a esa situación desde la asertividad y desde pues como un lugar activo que nos permita también defender los límites. Sí. Claro, qué bueno. Buenas tardes. Lo que pasa es que yo soy ayudante de logística, ¿cierto? Y trabajamos en conjunto con otro compañero. Y la labor de nosotros es que todo esté como en orden, tener todo el día, saber dónde están las cosas, recibir materiales, despacharlos, pues todo lo que va asociado con logística y almacén. Muchas veces nos dividimos las tareas como para facilitarnos el trabajo, pues él hace unas cosas y yo hago otras, pudiendo hacer los dos las mismas cosas y pues a mí me parece bien. Entonces él me manda, digamos, a hacer un trabajo porque yo llegué nuevo a la sede, pues yo llevo poquito en la sede y él era como el que lleva el manejo y todo. Entonces él me manda a hacer un trabajo y yo voy y lo hago todo normal y me queda bien. Y lo termino incluso primero que lo que él está haciendo, todo, y voy y le colaboro y llega pues a preguntar en qué meses, qué estás haciendo aquí, ya terminaste lo que te mandé a hacer. Y yo le respondo, sí, vengo a colaborarle, por eso vengo. Entonces cuando él va y no, que eso está mal, que no sé qué, y no está mal, pues no está ni desorganizado, ni mal puesto, ni nada. Entonces yo le digo, ¿qué pasa? ¿Que está mal? Ah, no, que es que tiene que ir así, tiene que ir así. Yo le digo, Alejo, no es que esté mal, sino que usted es muy caprichoso, usted quiere que yo cumpla sus cosas. Porque es así, pues yo hago el trabajo bien y en calidad, sino que él quiere que yo haga el trabajo como él quiera. Y entonces ha pasado en repetidas situaciones, y hay situaciones en las que estamos nosotros dos y el líder. Entonces él me dice que haga el trabajo de cierta manera, y delante del líder yo le digo, lo puedo hacer así, de esta manera, en la manera en la que yo digo, y el líder me dice que sí, pues tengo la aprobación de él, y él se va con rabia, mi otro compañero se va con rabia porque no estoy haciendo las cosas como él dice. Y sí, ese es como el problema. Muy bien, entonces eso es una situación muy frecuente, muy común. Entonces, aquí hay como una primera lección también de la inteligencia emocional, y es que yo necesito ocuparme de lo que yo necesito ocuparme, no puedo cargar con el otro, porque la gestión que hace el otro le corresponde al otro. O sea, si por ejemplo tú le dices al líder, mira, lo puedo hacer de esta manera y obtienes la aprobación, y a tu compañero le molesta, la molestia es de tu compañero, ¿cierto? Y él tendrá que hacerse cargo de ello. Pero eso genera incomodidad para ti porque es tu compañero de trabajo, ¿cierto? Entonces, hay algunos elementos importantes que de pronto en estas técnicas te pueden ayudar como para poderlo nombrar desde un lugar asertivo, pero es muy importante como cuidar tus límites. Y también pues no hay como malos tratos, pero sí hay malos comentarios de él hacia mí, como que es que yo no sé trabajar, que me falta mucha madera, pues muchas cosas. Claro. Que ella es por rabia, por ir a él. Entonces también por eso lo que le decía en respuesta como a la compañera, es muy importante como cuidar tus límites y poderle poner al otro como, hey, un momento, así no, ¿cierto? Porque somos compañeros, somos pares, pero hay que aprender a decirlo para que el otro lo pueda escuchar, y ya vamos a aprender algunas formas
que te puedan ayudar. Sí. Antes de que le des la respuesta a él, yo le meto un pedacito. ¿Cambia la actitud si la situación planteada es entre chicas o si es entre chicos? Cambia, puede cambiar. Sí. Para que la complementes porque me espejeo con mi equipo y son chicas. Bueno, muchas veces cuando pasa la situación en la que yo hago las cosas y las hago bien y ya él viene a corregirme, entonces yo le digo, no, yo no voy a hacer lo que usted quiera, usted es muy caprichoso, él va y las hace él mismo con la ira diciendo las cosas, pues él daña el trabajo que yo hice para hacerlo como él quiera. Y entonces entre los dos entramos en discusión y pues no nos tratamos mal, pero entonces no nos hablamos, o él es como por su lado y yo por el mío, y pues son cosas que dañan como el ambiente laboral, es maluco. Absolutamente. Entonces, ahí hay como varios elementos. Lo primero es, cuando yo tengo un conflicto con alguien, pues como humanamente lo adecuado es tratar de resolver directamente ese conflicto, ¿cierto? Como seguir lo que comúnmente nombramos como el conducto regular. Entonces, en ese conducto regular está un compañero. Tú sabes que tu compañero es reactivo, ya te lo ha mostrado, como que él explota como un fosforito y se va ahí diciendo cosas que a veces ni siquiera piensa o procesa, y dice cualquier cosa, ¿cierto? Pero que eso te molesta, te hiere y te duele y te hace sentir incómodo. Entonces ahí es muy importante, primero, como tratar de forma directa ese conflicto con la persona, ¿cierto? Que tú te hables con tu compañero en un momento donde te sientas tranquilo, que no sea como en el momento en que él te dice las cosas, porque obviamente ahí estás muy afectado y la emoción está en el termómetro muy arriba, sino que cuando respires un poquito esa emoción y baje el termómetro, puedas darle como el espacio de conversar. ¿Qué pasa muchas veces? Cuando asumimos una actitud pasiva en el conflicto, en las relaciones humanas se establecen juegos psicológicos de poder, ¿cierto? Entonces, si yo soy muy pasivo, entonces el otro se muestra muy dominante, ¿cierto? Entonces yo necesito mostrarle al otro que yo no soy tan sumiso, que me quedo chiquito y que acepto todo lo que el otro dice, porque entonces necesitamos establecer relaciones adulto-adulto. En este caso somos partners, pues estamos ocupando el mismo rol, tenemos el mismo cargo, somos compañeros. Entonces es muy importante que no simplemente tragues entero y te indigestes con ese malestar, sino que reconozcas que hay un límite que él está irrespetándose y que necesitamos como nombrar. Entonces cuando estás tranquilo puedes utilizar la técnica que decía ahorita. Yo se lo he hecho saber muchas veces. Pero, ok, entonces, muy bien. Entonces lo primero es, puedo cuidar mis formas, o sea, ¿qué es lo que yo comunico? Mira, yo noto que cuando me mandas a hacer una tarea, quieres que las cosas se hagan solamente como a tu estilo, y a mí me gustaría también ponerle mi sello al trabajo porque el líder me ha dado autorización de hacerlo a mi manera y hay una buena evaluación de ese proceso. Es importante para mí que respetemos esos límites porque soy tu compañero en el trabajo y nos podamos entender mejor, ¿cierto? Evitar decirle directamente, es que sos muy caprichoso, es que mira, solamente porque nos volvemos ahí como atacando. Pero si yo ya le dije bien, yo ya cuidé, yo ya fui explícito con mi malestar y pormenoricé las actitudes que me hacen sentir incómodo en el otro, entonces ya ahí le estoy dando la oportunidad al otro como de hacer algo con eso. Si no lo hace, que sigue en el conducto regular, una mediación con un líder, porque hay conflictos que es importante mediar. Es lo mismo en la vida, que nos separamos de una pareja, a veces no es posible comunicarnos por más asertividad que tengamos y necesitamos una mediación externa para podernos ayudar a llegar a ciertos acuerdos. Y ocurre lo mismo en el trabajo, por eso hay líderes. Entonces también cuando yo me he cuidado, he sido enfático en lo que yo necesito, en lo que estoy sintiendo y en lo que me molesta, entonces ahí el otro tiene una oportunidad como de escuchar y de aceptar, de incorporar. Pero si no ocurre, también es importante pasar ese conducto regular y buscar una mediación. Esos conflictos son independientemente del género. Lo que pasa es que en general las mujeres son más expresivas emocionalmente, entonces, y los hombres son menos expresivos por un tema de socialización a nivel cultural. Entonces los hombres tienden a tragar o a explotar como más activamente por la fuerza. En cambio las mujeres tienden a apoyar, entonces generan más comentarios como hirientes o se meten con, pues como desde, exacto, como que generan los rumores o la tensión.
Y por eso es muy importante afrontar directamente el problema, ¿cierto? Como si están ocurriendo como esos comentarios, entonces acercarnos a la persona y confrontar. El conflicto se confronta, lo que pasa es que la confrontación, la idea no es que sea una confrontación que lleve a como una confrontación activa que aumente el problema, sino un afrontamiento, ¿cierto? Como que más que confrontarse, afrontar, o sea, hay esta situación, esto me molesta y de esta manera pues necesito que lo podamos resolver. A veces funciona porque hay muchas personas receptivas y cuando nos dicen las cosas bien, la mayoría de personas aceptamos, entendemos y podemos transformar, pero hay momentos en los que eso no pasa. Hay otras y cuando eso no pasa, pues entonces escalamos y llegamos a límites como lo que nos planteaba el compañero. Hubo un techo que no se pudo modificar y entonces me tocó irme, ¿cierto? O sea, ahí también hay un límite que tiene una consecuencia. Hay algunas técnicas que nos pueden ayudar a abordar como esas situaciones, entonces hay una que se llama la técnica del banco de niebla, que esa técnica consiste en frenar y en disipar la tensión de una conversación al mismo tiempo que damos parte de la razón a la otra parte, pero sin perder la postura. Lo voy a poner con tu ejemplo. Se trata de una buena manera de afrontar las críticas o de evitar el conflicto directo con frases como: es cierto lo que comentas aquí, en este punto tienes razón, estoy de acuerdo contigo en qué, porque eso ayuda a llegar a un punto intermedio antes de exponer el argumento. Todos los seres humanos somos seres sensibles y emocionales, entonces recibimos distinto en una conversación cuando yo me siento escuchado. Y ese es como un primer elemento, ¿cierto? Entonces, ¿qué es sentirme escuchado? Muchas veces estamos hablando con alguien y estamos pensando más en lo que voy a responder que en lo que el otro de verdad me está diciendo, ¿cierto? Entonces, la escucha activa es parte importante de la resolución de conflictos. Cuando yo escucho al otro, entonces yo puedo ya hacerlo sentir escuchado, tranquiliza, ¿cierto? Y yo puedo aplicar esta técnica. En el ejemplo que tú estabas como mencionando, yo puedo decirle: entiendo que tú llevas mucho más tiempo en la compañía que yo y has tenido una manera de hacer las cosas que te ha funcionado. Puedo empezar con esa frase, ¿cierto? Porque le estoy dando algo de la razón a la persona, lo estoy escuchando y eso disuade la atención. Sin embargo, yo también estoy aquí, estoy nuevo y traigo un aire diferente para hacer las cosas y quiero explorarlo porque tengo autorización del jefe para hacerlo. Planteo como un punto de valoración del otro y luego mi argumento. ¿Es clara la técnica? Que eso en general abre un poco más la recepción del mensaje. ¿Clara esa? Muy bien. Hay otra técnica que se llama la técnica de la pregunta asertiva. Entonces tenemos el banco de niebla, que es: doy parte de la razón a la otra persona y luego planteo mi argumento. La técnica de la pregunta asertiva consiste en asumir que la crítica que nos hacen es positiva y de esta manera se formula una pregunta con el fin de obtener más información sobre cómo se puede mejorar. Es una técnica que permite como dar vuelta a la situación sin cuestionar al otro y ponerse en el mismo lado para encontrar una solución común. Entonces, por ejemplo, te dicen: es que hiciste mal este informe está mal hecho. La técnica de la pregunta asertiva no sería quedarme con: ay, está mal hecho y me voy triste y llorando, sino que pregunto: ¿cómo crees que habría que enfocarlo para que el resultado sea mejor? En el caso, por ejemplo, que tú nos estabas diciendo, sería cuestionar por qué tu orden no funciona, ¿cierto? Como, lo que pasa es que no sé muy bien qué organiza, ¿cierto? Pero como desde la cosa más concreta, como si organizas este espacio y te faltó una silla, por ejemplo, como permitirte preguntarle: mira, este es el orden que yo propongo, lo aprobó el líder, ¿qué piensas tú de esto? No, es que hay que ponerle otra silla. Entonces ahí empiezas por medio de preguntas como a reconocer en qué parte de pronto puedes mejorar tu proceso porque él tiene una experiencia que tú no traes y en qué punto tu forma de hacer las cosas será la que él tendrá que tolerar, ¿cierto? Pero es que son cosas muy, yo las veo muy tontas, ¿cierto? Voy a poner un ejemplo, pues así, normal.
digamos que llegan 10 carros a la sede y los 10 carros me dan la orden de parquearlos, tienes que parquear los carros. Entonces yo llego y parqueo todos los carros de reversa. Y cuando llega, no, que porque parqueo los carros de reversa, que tienen que ir de frente, no sé qué. Cuando me dieron la orden de solo parquear los carros y quedaron todos parqueados, todos alineados, todos bien. Yo digo, el trabajo quedó bien y me pidieron, estoy haciendo lo que me pidieron. Otra cosa es, digamos, yo poner de 10 carros, poner 8 en reversa y 2 de frente. Ahí el trabajo sería, pues se estaría cumpliendo el trabajo, pero sería en desorden. Entonces, por ejemplo, tú puedes hacer la solicitud previamente para garantizar que la orden pueda... Pero es que la orden me la da el líder y el líder me dice que, y el que no le gusta es al compañero. Muy bien, entonces ahí es importante decirle al compañero cuáles son los límites, ¿cierto? Como... Es por eso que yo digo que es capcioso, Claro, sí. Todos aquí en esta sala te estamos dando la razón, pero es muy importante como aprender a comunicarla porque es tu compañero, ¿cierto? Y entonces es con quien más compartes en el trabajo. Entonces es importante como hacerle ver a él que tú valoras lo que él hace y que su perspectiva es valiosa porque tiene una trayectoria que tú no tienes, pero que él también necesita abrirse más a tus horizontes y a tus formas y que tú tienes aprobación del líder. Eso es algo importante que él necesita ir clarificando. Si tú ignoras solamente el problema, no se va a resolver. Y si atacas, tampoco se va a resolver. Entonces necesitamos ayudarle a él a entender, y pues digamos, estas herramientas pueden ser algunas que te ayuden, como decirle, pues en tu ejemplo, lo del banco de niebla puede ser muy útil. Como entiendo que tienes una trayectoria pues mucho mayor en esta compañía y que tienes una forma de hacer las cosas que ha sido valiosa, tenemos el mismo rol y yo también quiero proponer mis formas y han sido aprobadas por el jefe, respetémonos en este espacio. Cuando yo necesite la retroalimentación de una tarea, te lo haré saber. O si necesitas que yo mejore un proceso, cuéntame específicamente cómo poder mejorarlo y argumentamelo para yo poderlo entender. Porque esa solicitud no es una solicitud pues como desproporcionada. Como lo veíamos en el ejemplo, en el video, pues es distinto si yo simplemente digo en el informe sacaste 0 como profe, ¿cierto? Así yo le digo, mira, tienes tantas faltas aquí, necesitas mejorar esto. Cuando es más específico en la solicitud, de pronto tú tienes algo que necesitas aprender ahí, ¿sí? Pero también poner ese límite es necesario. ¿Es clara la técnica de la pregunta asertiva? Hay otra técnica que es la técnica BM, que tiene como unos pasos, que es verificar, que eso es muy importante, porque a veces en la comunicación yo digo algo, pero tú entiendes otra cosa. Entonces, ¿qué es verificar? Parafrasear. ¿Listo? Entonces tú me dices algo y yo parafraseo para esclarecer y repetir, para saber si te estoy entendiendo bien lo que me dices. El segundo paso es esclarecer. O sea, si efectivamente parafraseo y pues entonces ahí esclarezco el sentido del mensaje. O si se necesita hacer algún ajuste para poderlo comprender mejor, doy la oportunidad de que el otro me lo vuelva a explicar para esclarecer. Muestro apoyo, que eso es muy importante, o sea, como hago gestos activos de escucha, mirar, sí, continúa, te estoy escuchando. Porque cuando yo tengo una comunicación muy pasiva, pues si miro, o sea, no sé si el otro me está escuchando, entonces también es muy importante dentro de la comunicación mostrar como ese apoyo comunicativo. Y el último punto sería estructurar, ¿cierto? Entonces, ¿qué te parece si vemos lo que está pasando, tratamos de definir el problema, posteriormente discutimos posibles soluciones? O sea, cuando se nos presenta una situación, entonces primero el otro me la expone, yo planteo lo que entendí, el otro me la esclarece, yo muestro apoyo a querer resolver la situación y estructuramos un plan compartido, que es una técnica básica, pues como de negociación. ¿Clara? ¿Sí? Entonces aquí está, como me permites repetir lo que dijiste para asegurarme de que te entendí. Me parece que esto es lo que quieres decir, te escucho, por favor continúa. ¿Qué te parece si vemos lo que está pasando, tratamos de definir el problema y posteriormente discutimos posibles soluciones? Sería como frases que podría usar en esta técnica. Un elemento muy importante como en esa apropiación emocional y en la gestión de los conflictos es el mensaje en primera persona, que ya nos lo decía el video. Es una estrategia de comunicación asertiva que permite expresar emociones
necesidades y peticiones sin culpar ni atacar el otro, que es lo contrario que está haciendo tu compañero, ¿cierto? Entonces, cuando el otro empieza a proyectar, todo es que tú haces mal, tú no sabes trabajar, tú no tienes madera, tú no sirves, no estamos haciendo uso de ese mensaje en primera persona. En lugar de centrarse en lo que el otro hizo mal, se enfoca en cómo me afecta su conducta y qué necesito o propongo para mejorar la situación. Por ejemplo, cuando el informe no llega a tiempo, me siento frustrada porque afecta el trabajo de todos. Me gustaría que revisáramos cómo podemos anticiparnos para evitar retrasos. Vemos la diferencia, que está un poco en la línea de la fórmula que hablábamos ahorita. No me centro en que tú eres mala, incompetente, no tienes madera, sino que me enfoco en la situación problemática, pues o en la situación que nos está afectando, sin juicio, en lo que me hace sentir esa situación y en lo que me gustaría o yo propongo que hagamos para que la situación se solucione. ¿Claro? Hay un método de resolución de conflictos que es el método AEIOU. Entonces, primero, que también ayuda como a encarar esa disensión, la A es admitir las intenciones positivas. Entonces, por ejemplo, vamos a ver en esta conversación. Ana: Carlos, sé que lo que buscas es cumplir con los plazos de tu proyecto y entiendo que tu intención es que el área de marketing tenga los mejores resultados posibles. Declaro la intención del otro. Expreso los pensamientos y los sentimientos de la otra persona. En esa misma línea, imagino que te sientes presionado por la alta dirección y que temes que si no cuentas con el diseñador a tiempo, se afecte el lanzamiento de la campaña. Identifico la propuesta de la otra persona. Si entiendo bien, lo que propones es que el diseñador trabaje exclusivamente en tu campaña durante esta semana. Objetivo de los beneficios de la propuesta. Si el diseñador se dedica a tu campaña, es cierto que el área de marketing logrará entregar a tiempo un producto de alta calidad, lo cual beneficiará a la empresa en términos de ventas. Unifico criterios y me comprometo. Ambos necesitamos del diseñador para cumplir con proyectos críticos. ¿Qué te parece si esta semana el diseñador dedica 3 días a tu campaña y 2 días al proyecto de mi área y la próxima semana hacemos el ajuste según la urgencia? Así garantizamos que los dos equipos avancemos y que la empresa gane en ambas áreas. Me comprometo a organizar mis tiempos para que el diseñador aproveche al máximo esos 2 días. Pues como en un ejemplo quizá de otra cosa diferente a PM, pero que aquí nos muestra como una estrategia de negociación, ¿cierto? Donde yo admito las intenciones del otro, expreso esos pensamientos, esos sentimientos que logro leer en el otro, identifico la propuesta de la otra persona, objetivo esos beneficios y unifico criterios. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque uno de los elementos, pues como de esas habilidades socioemocionales que hemos hablado, la última sería las habilidades interpersonales. En especial, la capacidad que yo tengo de leer en el otro sus estados emocionales, que eso está ligado con la empatía. Entonces, claro, muchas veces cuando hay una diferencia es porque el otro pues tiene unos intereses que son diferentes a los míos. Por ejemplo, en una compañía, esta situación puede ser una situación común, ¿cierto? Entonces también es muy importante poner en el otro como esa capacidad que yo tengo de leer la situación y ahí unificar criterios. ¿Es claro hasta aquí? Entonces ya finalmente vamos a practicar. Aquí hay como algunos asuntos que pueden pues como pasar. Un compañero entrega tarde su parte del informe y retrasa el trabajo del equipo. Tu jefe realiza una crítica general sobre tu desempeño frente a todos tus compañeros. Un colega hace comentarios irónicos o despectivos sobre tus ideas en una reunión. Un compañero se molesta por un cambio de último momento en el cronograma y descarga su frustración contigo. Te piden asumir una tarea que no te corresponde y ya tienes tu carga laboral completa. Has hecho varias propuestas en reuniones, pero el equipo no las tiene en cuenta o las ignora. Mientras hablas en una reunión, un compañero te interrumpe constantemente y no te deja terminar tu idea. ¿Han vivido alguna de estas situaciones? Muy bien, entonces vamos a practicar. La idea es que ustedes, en las mesitas de trabajo en las que están,
elijan una o dos situaciones de estas que ustedes sientan que pueden ser más cercanas a su realidad. Identifiquen algunas de esas herramientas que acabamos de ver, la técnica BM, el método AIOU, el banco de niebla, la pregunta asertiva, y miremos cómo podríamos gestionar la situación. ¿Vale? 2 minuticos, ya vamos terminando. Es claro, vamos a elegir una o dos situaciones y vamos a plantear cómo lo podríamos resolver, utilizando la gestión emocional y la asertividad. ¿Cómo sería este último de resolución de conflictos que hacían las intenciones Entonces, eso es lo que está creando. Muy bien, vamos a empezar a socializar. ¿Listo? Como de manera rápida por acá. El que ustedes eligieron. Bueno, nosotros escogimos un colega, hace comentarios irónicos o despectivos sobre tus ideas durante una reunión. Entonces lo asemejamos un poquito a la situación que nos narró Cristian ahora. Emanuel. Pues nosotros estábamos en la discusión si utilizábamos, para nosotros no era posible utilizar el método AEIOU, pero sí el banco de niebla. Entonces lo que estábamos como hablando era si era conveniente durante la reunión utilizar el método o esperar a un lado a la persona.
en mi concepto, pero mi compañera dice que es mejor a un lado. En mi concepto, yo pienso que es indispensable generar un límite, porque cuando genero el límite, genero ese respeto que puedo ganar, y creo que si ese es el momento en una reunión, pues es el momento adecuado. Entonces, diríamos que sí, respetar la posición de ese colega, decirle que entiende la situación y el cómo lo ven debido a que su experiencia es diferente a la de él, pero que sin embargo esas acciones o esas ideas que él está entregando difieren de su actitud, porque él ha hecho esto y he hecho esto otro y lo he corregido de esta manera. Sin embargo, encontraré puntos de mejora donde podamos los dos como encontrarnos para que esto siga fluyendo como muy profesional, pero sí hacerlo caer en la cuenta así como la personita lo está haciendo delante, que para establecer ese límite. Entonces lo vimos de esa manera. Siempre respetar nuestros límites es importante, porque eso es una necesidad emocional, ¿cierto? Y cuando alguien me irrespeta, también es muy importante activamente pues solicitar ese respeto. Ya la situación y el contexto, también la persona le permitirá leer si es apropiado hacerlo en público o si es mejor hacerlo en privado, y hacer ese señalamiento llamando al respeto también. Por eso hablamos ahorita como de ese conducto regular. Generalmente las personas lo reciben mejor si yo pues estoy solita con esa persona y te lo hago ver, porque puede que a veces seamos tan inconscientes que hagamos cosas que no nos demos cuenta que al otro le duelen o le molestan. Entonces, digamos que la recomendación inicial sería de manera personal, directa, en un lugar tranquilo y solitos. Si eso no funciona, de pronto intentar, si vuelve a pasar en un asunto grupal, exponerlo con tranquilidad o escalar la situación pues como a ese líder. Mil gracias, súper. Ustedes. ¿Alguien más trabajó ese caso? Nosotros escogimos la posición de tu jefe realiza una crítica general sobre tu desempeño frente a todos tus compañeros, ¿cierto? De hecho, estábamos dialogando lo mismo que dialogaron los compañeros de allá, que era más ideal, ¿sí? Plantear como la técnica de manera personal, jefe, empleado, o de manera grupal, pues ya que él también lo estaba haciendo, a lo cual llegamos a que podríamos utilizar la técnica de la pregunta asertiva, ¿cierto? De cómo podría mejorar ese rendimiento, esa manera de hacer las cosas, pero de manera personal. Muchas gracias. Por acá. ¿Alguien más trabajó esta? Es que como traigo las ideas nuevas, entonces por aquí. Elegimos el que el compañero se molestó al último momento por el cambio en mi cronograma y descarga la frustración conmigo. En este caso, él fue a una reunión solo y hizo un acuerdo con la persona cliente, y en ese acuerdo, después de haber hecho el acuerdo, viene y se descarga conmigo que era el colmo que esta persona le hiciera ese cambio y que cómo así, que las tareas extra, etc. Entonces, en el método AIU, hablando con él, le diría cuáles fueron las razones por las cuales tú tomaste la decisión de aceptar el cambio. Ya él me expondrá y yo le digo, ok, entonces, de acuerdo a cómo te sientes, veo que te sientes mal, frustrado, con rabia, ¿por qué aceptaste eso? Si no estabas de acuerdo, ¿sí? Ahora, identifico cuál era la necesidad real de él al hacerle la pregunta o al inducirlo, cuál hubiese sido tu propuesta en vez de haber aceptado eso que el cliente te dijo que tenías que hacer para allá. Cuando él me conteste cuál era su propuesta, ya lo voy a enfocar en los beneficios que obtuvo, si estaba trazado en el cronograma, esperando que sí o esperando que no, pero voy a asumir que sí estaba trazado en el cronograma. Los beneficios que le está obteniendo al haber aceptado que el cliente le adelantara trabajo es que ya no va a tener que o trasnochar o trabajar el fin de semana
porque finalmente el cliente le pidió un cambio, él aceptó el cambio y en esa búsqueda también de él tener alguna mejora está obteniendo un resultado positivo. Y finalmente unifico los criterios de él frente a lo que quería, ¿cierto? No quería un cambio, y le diría que voy a ir a comunicarme con el cliente para proponerle si había un ajuste que no fuera como tan todo lo que le pidió, sino que pues un poquito y pues adelantamos. Pero negocio con él y con el cliente y medio para que él no se sienta tan frustrado. Por aquí. Bueno, nosotros, un compañero entrega tarde su parte del informe y retrasa el trabajo del equipo. Entonces utilizamos la técnica BEME, es verificar si tuvo alguna novedad, porque puede ser que haya entregado el informe solamente ese día y que los demás días sí se ha cumplido pues en general. Entonces verificar qué te pasó, ocurrió algo, se te olvidó, pues en general. Luego esclarecer, como recordar entonces que hay unos tiempos de entrega y que es un trabajo en equipo colaborativo, que eso va a ser parte de la valoración como equipo, o sea, no se va a individualizar, sino que como equipo se va a retrasar o no la entrega del informe. Y mostramos apoyo en caso de que, sí, tuve una novedad, se me enfermó, tuve pues algo, entonces bueno, entonces la idea es que si ocurre con frecuencia, pues que informe con tiempo o al momento que ocurre la novedad. Ejemplo, no es que tengo una novedad con mi hija, entonces que informe rápidamente para que otra persona pueda asumir mientras tanto la realización del informe y que no retrase pues como el equipo. Y ya ahí se estructura pues como el paso a seguir. O sea, si esto ocurre con otro compañero, pues entonces que haya como un plan B y C o D. Muchas gracias, vamos. ¿Ustedes trabajan en el mismo? La diferencia es que nos tocó invocar al jefe también, porque ya el tema era que la persona pues, no, pero el jefe de cara a otros, la persona estaba incumpliendo las entregas porque otros compañeros estaban abusando de la buena calidad de esta persona, de este empleado. Entonces tocó hablar con el jefe, vea que esta persona está recargada, pero porque los otros no están asumiendo su rol, y nos tocó entonces como colaborar parte de, como avanzar hasta en ciertos bloques para que la persona pudiera estar más libre y pudiera finalmente pues entregar todo el proyecto, pues todos pudieron entregar el proyecto. Pero mira que ahí la variación de la culpa de la persona, la buena voluntad de la persona. Por aquí. El representante del equipo. Ok. Sí, trabajamos la última en la que un compañero interrumpe. En el caso es una historia que le sucedió a la compañera dentro de un proyecto, ¿cierto? E incluso nos contaba que estaban pues, una persona expresando su opinión o dando su punto de vista sobre el área que le correspondía en el proyecto, y algunos compañeros incluso llegaban a apagar el micrófono y no dejaban de terminar la idea para no escucharlo siquiera. Entonces creemos que podríamos aplicar la metodología BEME de una manera asertiva, escuchando primero que todo, verificando, parafraseando la idea de las otras personas. Yo también le decía que es importante el respeto acá. Creo que pasaron esos límites del respeto al apagar el micrófono incluso, ¿cierto? Eso ya sería un trabajo pues, más personal, pero con la técnica BEME creería que verificar qué es lo que está expresando el otro, luego esclarecer cuáles son las ideas de vista hacia el proyecto. Tercero, mostrar el apoyo a esos compañeros que aunque son de diferentes áreas y cada uno tiene una prioridad, porque pasa así en los proyectos, cada quien luchando por su cronograma y sus hitos, ¿cierto? Y por último, pues estructurar una solución entre todos en equipo. Bueno, nosotros compartimos acerca de, has hecho varias propuestas en reuniones, pero el equipo no las tiene en cuenta o las ignora. Consideramos que aquí podríamos utilizar la técnica del mensaje en primera persona
diciendo algo así como: les he expresado en varias ocasiones ideas, pero no me he sentido escuchado, y eso me ha traído, no sé, pues frustración o algún tipo de mensaje, pues así, pero siempre en primera persona. Me gustaría. Porque ahí es muy importante, cuando utilizamos también como esa técnica de primera persona, apropiarnos de la propuesta, ¿cierto? Que eso nos ayuda a trascender el mensaje. Nosotros hicimos la misma de ellos. Has hecho varias propuestas en reuniones, pero el equipo no las tiene en cuenta o las ignora. En este caso utilizamos la técnica del banco de niebla, en donde buscamos, pues porque si son varias propuestas por un mismo tema, van a tener muchas similitudes, entonces dar la razón en lo que estamos de acuerdo, pero al mismo tiempo como recalcar la postura pues que uno tiene o la idea que tiene que le puede aportar al equipo. Otra cosa que lo veíamos desde la postura de mi compañero que es gestor, él me decía que pues a él, yo le preguntaba como: ¿y tú desde tu rol cómo lo haces, cierto? Porque él da la retroalimentación, y me decía que claro, los escucha, como trata de ponerse en una postura más comprensiva y empática, pero también como él está en el área de contratos, lo puede sustentar mejor a través como de la norma, entonces también es una herramienta pues muy ganadora. Muy bien, entonces ahí ya todos participamos. La intención un poco de este ejercicio, digamos, hilando esas necesidades que tenía este espacio, que era hablar un poco de emociones, de comunicación asertiva y de resolución de conflictos, es como permitirnos reconocer que frente a una situación como un conflicto, que es algo natural en la vida, pues los conflictos ocurren, son naturales en la convivencia humana, podemos experimentar diferentes emociones, pero siempre vamos a poder tener esa herramienta de la comunicación y del lenguaje para poder afrontarlas y asumirlas desde un lugar donde esas emociones no nos desborden, ese termómetro no llegue al 100, sino que lo podamos regular para hacerle frente a esa situación. Entonces la resolución de conflictos no elimina diferencias, sino que las convierte en oportunidades de crecimiento. Y nos vamos a permitir en una palabrita compartir qué te llevas como recordatorio para tu vida profesional o personal. ¿Listo? Una palabrita rápida. Asertividad. Ponernos en los zapatos de los demás. Gestionar. Relájame. Reconocer. Empatía. Comprensión. Reconocerme también. Conciencia. Diálogo. Estrategia. Comunicación. Calma mata ansiedad. Responsabilidad. Asertividad. Sí, asertividad creo que es la palabra hoy. Súper. Entonces, comprender y gestionar nuestras emociones es el punto de partida para comunicarnos mejor y resolver conflictos de forma efectiva. Al hacerlo, no solo mejoramos el clima laboral, sino también nuestro bienestar personal y colectivo. Muchas gracias. Gracias, Laura.